Jaime Hernández, pero antes de ir con el maestro hay que decir que hay de sinvergüenzas a sinvergüenzas. Decía mi papá, que en paz descanse, decía Vicentón que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y Felipe Calderón es cochi y muy trompudo, y no sé si anda pisteando tan temprano. ¿De cuándo fue este tuit? Déjame ver si fue de hace rato. Pero Felipe Calderón, ¿con qué autoridad moral, cuando tiene en Estados Unidos, en el bote, esperando sentencia, a quien fuera su dedito, su meñique, en su sexenio, Genaro García Luna, está retuiteando una investigación bomba, como las de Latinus y Loret de Mola, pero esta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González y María Amparo Casar? Por cierto, ¿qué tiene que seguir haciendo María Amparo Casar en canales como el Canal 11? ¿Con qué autoridad se le sigue pagando a María Amparo Casar? Vean nada más, exclusiva. Un contratista de Pemex que ha ganado contratos multimillonarios en la actual administración vendió en apenas $1.5 millones de pesos un terreno de 1,000 metros cuadrados a Amílcar Olán, amigo cercano de Andy López Beltrán, uno de los hijos del presidente. Y Felipe Calderón, le digo, no sé si anda pedo o qué, pero corruptos, o a lo mejor quiere decir pinches corruptos. Pinche hipócrita, pinche cínico, hijo de la chingada. ¿Cómo puede ser posible que sigamos soportando a este cabrón diciendo, no, yo no me enteré de García Luna, yo no me enteré, a mí no me dijeron, y tenga todavía la desfachatez de escribir corruptos? Válgame Dios, de ese nivelito, personajes como Genaro García Luna. Bueno, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, va para 50 años de experiencia, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y orgullosamente hermanito en esta familia sin censura. Mi querido Jaime, pues yo creo que también tienes mucho que opinar acerca de esta super investigación que ya pone contra las cuerdas, nótese mi sarcasmo, al presidente López Obrador, porque ya no solamente fueron los arreglitos con el cártel de Sinaloa, sino también con los Zetas. López Obrador, el causante del desmadre en el sexenio de Felipe Calderón. No, perdóname por la expresión, Jaime, pero no mamen, ¿no? ¿Cómo No, estás? bien, querido Vicente, no, pero además es una cosa bien interesante porque si tú te acuerdas, querido Vicente, los ardillos eran uno de los grupos que disputaban el control a los rojos cuando estaban en bronca con Guerreros Unidos. Y no sé si tú te acuerdas que la DEA centró sus investigaciones en Guerreros Unidos, pero también en los rojos y en los ardillos. Desde el año, qué sé yo, 2014. Pero después de eso, el propio gobierno de México se concentró también en investigar al grupo de los ardillos porque tuvieron un encarnizado enfrentamiento con los rojos. Hubo varias historias de cuerpos decapitados. Fue un enfrentamiento feroz, encarnizado. Entonces, tienes dos investigaciones, una abierta por el gobierno de México, otra abierta por la DEA. La de la DEA mantuvo en secreto estas investigaciones hasta que el gobierno de López Obrador le pide que por favor le suministre las grabaciones de esas investigaciones que estaba realizando la DEA contra Guerreros Unidos, los Rojos y en parte los Ardillos. Entonces, fíjate, el gobierno de México, mucho antes de que asumiera el poder López Obrador, ya le seguía la pista a los Ardillos y la DEA ya también le seguía la pista a estos. Me pregunto y pregunto, ¿tú crees que la DEA, si hubiera descubierto la DEA o el gobierno de México en aquel entonces, que de alguna manera López Obrador estaba vinculado con el grupo de los Zetas, según testimonio de este líder de los ardillos, mira, lo hubieran agarrado ipso facto? Además, otro factor interesante, tú sabes que desde el 2011, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama,
mantuvo una investigación muy, muy estrecha de los Zetas tras la muerte de uno de los agentes federales, Jaime Zapata, que fue asesinado precisamente por un comando de los Zetas en un tramo de una carretera de San Luis Potosí. Entonces, el gobierno de Obama investigó de cabo a rabo a los Zetas, todos sus vínculos. De hecho, eso marcó el principio del fin, la gran catástrofe para el grupo de los Zetas con sus negocios de caballos de pura sangre en Estados Unidos. Y entonces, fíjate, ya tienes 3 investigaciones, la de Obama en el 2011, la del gobierno mexicano que indagaba por qué por qué el nivel de brutalidad y encarnizamiento entre los rojos y los ardillos, y la DEA por los vínculos de los ardillos con los rojos, las disputas, ¿no? Y en ninguna de esas 3 investigaciones aparece en ningún momento el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Si la DEA hubiera descubierto, escuchado algo cuando estaba investigando los Zetas, si el gobierno de México hubiera investigado, estuviera escuchado algo relacionado con López Obrador cuando investigaba a los ardillos y a los rojos, ¿tú crees que no habría saltado desde entonces el nombre, la supuesta financiación? Es decir, tú pones un mapa de las investigaciones que realizan la DEA, el gobierno de México, el gobierno de Obama, y no hay por dónde agarrar, no hay por dónde agarrar, ¿no? A López Obrador. Y entonces, claro, esto es quizá dar demasiado contexto y demasiadas explicaciones para una pregunta o un caso que se responde por sí solo. Es decir, ¿es verdadera la afirmación de Loret de Mola contra el presidente de que habría sido financiado por los Zetas? Pero aunque parezca broma, hace un momento Xóchitl Gálvez acaba de pedir una investigación para ver si lo que está denunciando Latinos es verdad. Es decir, y te das cuenta de todo este engranaje que existe en torno a Xóchitl Gálvez. Tienes a Latinos que suelta ¿cómo se llama? Esta historia, este montaje. Le sigue Xóchitl Gálvez exigiendo una investigación a fondo de esa situación, pero va a ocurrir como en el pasado, ¿no? Ellos solitos se pisan, ellos solitos se muerden la cola, porque no vaya a llegar a ningún lado la investigación. Entonces, lo que quieren, yo tengo la impresión, querido Vicente, es ganar tiempo al tiempo, estar lanzando cortinas de humo, que se propague a través de las redes sociales, maximizando los hashtags de narcopresidente, narcogobierno, narcocandidata Claudia Sheinbaum. Entonces, de eso se trata básicamente, ¿no? Pero desafortunadamente, Carlos Loret de Mola, a mí me consta cómo me hizo un montaje en Afganistán, este indecente personaje. Yo creo que esta gente no se percata de que carecen de credibilidad en absoluto. Tú pregúntale a la gente, como han hecho varios medios, preguntando a la gente, ¿usted cree en esta historia que publica Latinos con Loret de Mola? La gente ya no cree en este tipo de estupideces, ¿no? Porque saben que son montajes por definición. Pues preguntémosle a la gente en los chats, ¿qué dice el público? ¿Ustedes creen que el presidente le agarró dinero al cártel de Sinaloa, a los Zetas? ¿Usted cree en el reportaje de Latinos, el reportaje bomba de Carlos Loret de Mola? Los leo. Mi querido Jaime, y bueno, hoy precisa el presidente que sabe que la política es tiempo, pues lleva en este momento histórico a Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a la mañanera y hablan del caso de Genaro García Luna y de estos dineros que se buscan recuperar. Ya se recuperaron apenas $2 milloncitos. Algo es algo, pero estamos hablando de más de $600 millones que habría llevado Genaro García Luna a Estados Unidos y a diferentes paraísos fiscales. Y esto sí está cabrón, porque además es una cosa juzgada en Estados Unidos, el involucramiento de Genaro García Luna con el narco, que no tienen necesariamente que ver con esto de recuperar los bienes de Florida, mi querido Jaime. Y si me permites
como contexto para la audiencia que nos está, se está conectando en estos momentos, vamos a ver y escuchar lo que dice Pablo Gómez, lo que le robó García Luna a México a través de la trama de corrupción de la que ya hemos hablado una y otra vez aquí en este espacio libre como el viento. Muchas gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanas de la prensa. Como ustedes saben, el gobierno actual es el primer gobierno que incorpora como línea política de todo él la lucha contra la corrupción. Esto no había ocurrido en la historia del país. Es la primera vez que ocurre. No se lucha contra un fenómeno aislado, sino con algo que ya conocíamos desde mediados de los años 50 y que algunos denominamos el Estado corrupto. El Estado corrupto es la incorporación y la construcción e incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país. Junto con los sistemas de corrupción había los otros elementos de gobernanza, los hubo muchos años, el corporativismo de los trabajadores, de los campesinos, de los patrones, la creación de un solo partido oficial y la utilización de la política económica para amarrar todos estos elementos. Fue a partir de que se creó lo que después se llamó Ramo 23, que son los gastos discrecionales conducidos o constituidos y gastados o ejercidos por el presidente de la República. A partir de ahí, en las distribuciones, todos los sistemas de corrupción se amarraron a uno solo y se constituyó esto que se conoce como Estado corrupto, que no en cualquier país hay. Fíjate, Jaime, que lo voy a dejar aquí porque ya conocemos que son más de 600 millones de dólares, ya conocemos cómo operaba Genaro García Luna, que si las cárceles, que si contratos de seguridad, pero esto del Estado corrupto me llama mucho la atención en momentos en que la oposición, no López Obrador, no la coalición Juntos Hacemos Historia, hacen esfuerzos en diferentes partes del país para que se elimine el delito, el crimen de la corrupción. O sea, ¿cómo puede ser posible que estos personajes del PRIANREDE estén tratando de echar abajo el concepto de corrupción como delito, como crimen? Pues están viendo y no ven, decía un amigo al que no veo desde hace mucho tiempo, por cierto, están viendo y no ven, mi querido Jaime, y qué interesante también escuchar a Pablo Gómez cada vez que va a la mañanera. Sí, y fíjate que cuando Pablo Gómez se refiere al tema de la gobernanza, yo me acuerdo mucho, fíjate que, y esto te habla de la hipocresía del gobierno de Felipe Calderón. Tú sabes que bajo el gobierno de Felipe Calderón se impulsó una de las iniciativas internacionales que tuvieron mucha pujanza, ¿no? Que se llamaba la Iniciativa de los Gobiernos Abiertos. Y México con Calderón participaba en este movimiento que precisamente tenía como intención transparentar los dineros, cómo se financiaba el gobierno, a qué proyectos, a qué programas destinaba el gobierno sus principales paquetes presupuestarios, ¿no? Y a pesar de que México era signatario de esto, el gobierno de Calderón se movió con una opacidad tremenda, ¿no? Es irónico que hasta después nos hemos ido enterando en qué medida no solamente funcionarios públicos, como lo fue Genaro García Luna, sino periodistas
que se convirtieron en adláteres, ¿no? Que gravitaban en torno a García Luna como Carlos Loret de Mola, se enriquecieron de una forma pasmosa, ¿no? Y cuando uno lee, por ejemplo, el caso contra García Luna que se está dilucidando en Miami, eh, hacen porque hacen, claro, un inventario de todos los bienes que tenía en México, porque tú sabes que Genaro García Luna era coleccionista de motocicletas, era coleccionista de coches, de automóviles de lujo. Entonces, era tal el descaro de García Luna, coleccionaba sus motos, se las llevaba a Miami, con todo lo que implica eso, se llevaba sus coches, tenía bienes inmuebles aquí en México, tenía bienes inmuebles en Estados Unidos, particularmente en Miami. Y hoy sabemos que todo eso se produjo a través de estas desviaciones de dinero que tocaban base antes que nada en Barbados, gracias a los socios de Genaro García Luna, los Weinberg, la familia de los Weinberg, que fue detenido finalmente uno de ellos que parece un experto en evadir leyes, legislaciones fiscales, y que fue detenido en España y que poco a poco ha permitido ir haciendo una composición de escena, ¿no? Pero lo que está haciendo, a mí lo que me llamó mucho la atención del testimonio de hoy de Pablo Gómez es cómo le está siguiendo la pista al dinero que llegaba a Barbados. Pero hoy me llamó mucho la atención que Pablo Gómez mencionara que miembros de la magistratura están interesados en conocer el tipo de programa que se está utilizando para hacer seguimiento de estas transferencias monetarias, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué tiene que estar haciendo aquí el Poder Judicial? ¿Por qué quiere enterarse el Poder Judicial al detalle de por dónde están expulgándole los dineros a García Luna, ¿no? Esa es labor de la unidad de inteligencia y esa es labor de la fiscalía. Pero se me hace muy sospechoso que porque así lo dijo, dice, ¿en qué país se habrá visto que desde el aparato de justicia se quiere saber? Y es posible que se conozca cuando ya se libere el encauzamiento y se haga la acusación formal, y entonces sí, pero no se puede conocer al detalle el tipo de tecnología que emplea el gobierno de México para seguirle la pista precisamente al dinero, porque eso es un tema de seguridad nacional. Me llamó muchísimo la atención esa alusión de Pablo Gómez, con lo cual queda demostrado que desde el aparato de justicia, en el aparato de justicia hay topos al más alto nivel que le siguen cuidando las espaldas a Felipe Calderón y a toda su gente, ¿no? Porque finalmente los dineros que se fueron a través de Barbados lo hicieron bajo la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, es fascinante cómo yo, francamente, esperaba un poquillo más de la conferencia de prensa de hoy de Pablo Gómez, porque acuérdate que cuando el presidente anunció la presencia de Pablo Gómez, dijo que incluso iba a hablar algo relacionado con los magistrados. Yo supuse, dije, ay, chinga, van a revelar algo de los magistrados, pero yo no tenía idea de que el tema iba por ahí, ¿no? De que los magistrados quieren conocer parte de la tecnología que emplea el gobierno de México en la unidad de inteligencia financiera. En cualquier caso, esto te habla de que el gobierno de México no ha quitado el dedo del renglón, va a seguir muy de cerca porque son $600 millones, 600 millones, o sea, es una barbaridad, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que Genaro García Luna haya acumulado tal riqueza, habiendo ocupado los puestos con los salarios que se devengaban, ¿no? Y cómo es posible que un aliado en los medios como Carlos Loret de Mola se haya enriquecido también de esta manera. Yo no sé, a lo mejor, y resulta ser que por ahí salta la liebre y nos enteramos aún más de cómo finalmente Carlos Loret de Mola se ha enriquecido de manera inexplicable. Pues vaya caso, ¿no? Estoy viendo desde Guadalupe Correa, a quien respeto mucho, estoy viendo sus mensajes en redes sociales. Déjame rescatar Guadalupe Correa, una mujer también investigadora, seria,
que dice sobre lo que publica Loret de Mola: esto es una reverenda patraña, propaganda sin sentido, parte de una contracampaña construida con noticias falsas y calumnias. ¿De verdad cree eso, señor Carlos Loret? Se ve perfectamente que no entiende lo que fueron los Zetas. Sean serios, esta estrategia ya da pena ajena. Y también voy a hacer referencia a lo que publica César Gutiérrez Priego, el querido César Gutiérrez Priego en Twitter. Déjeme buscar nada más a ver si los compañeros lo tienen ya, y si no, se los mando como captura, porque a ver si me ayudas, David, con el tuit de César Gutiérrez Priego, porque es extenso y da para el diálogo recio, mi querido Jaime. Dice: no cabe duda que hasta para inventar una historia les hace falta talento. Los Ardillos trabajaban por aquel entonces con el cártel de Sinaloa, específicamente con los Beltrán Leiva. Los Zetas no tenían relación con ese grupo. He leído que incluso hay quienes dicen que Osiel Cárdenas Guillén fue quien mandó al Z42 que llevara gente a Guerrero para pelear la plaza, pero a el Matamigos lo detuvieron en 2003, por lo que no tenía nada que ver. La persona que vemos en el video se dice Celso Ortega Jiménez, líder de los Ardillos, quien tiene 41 años, pero en el 2006 tendría 23 y supuestamente era líder de los Zetas. Pero voy más allá. Si los Zetas apoyaban a López Obrador, ¿por qué en Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, que eran las regiones que controlaba el Z42, en todas perdió López Obrador? Pero todavía más interesante es saber cómo es posible que Celso Ortega Jiménez, buscado por la DEA, la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Marina, fue contactado por Latinus para darles una entrevista. Me queda claro que ya no hacen los montajes como antes. Tal vez necesitan a Genaro García Luna, pero por más que quieran crear una narrativa, el único que ha sido encontrado culpable por ser un narcotraficante es García Luna, y eso no lo pueden cambiar ni borrar de la historia jamás. Pero vamos más lejos, los grupos criminales no van con un candidato perdedor, ellos están con el gobernante, que es quien les garantiza impunidad y apoyo. Entonces, más bien, los apoyos fueron para quien ganó la elección, y eso ya ha sido comprobado en juicio. Fue declarado culpable García Luna. Mi querido Jaime, es que va junto con pegado García Luna, el tema que aborda Pablo Gómez, de lo que estás hablando, de lo que ya hablábamos al inicio del diálogo, para ponerle los pelos de punta a cualquiera y para que algún experto en libretos se aviente alguna serie por ahí en Netflix. Yo no sé cómo realmente Carlos Loret de Mola y sus compinches creen que pueden chamaquear a estas alturas a la opinión pública, al presidente. Mira, a mí se me hace muy interesante lo que plantea César Gutiérrez, porque efectivamente él hace un recorrido en tiempo, todo este rollo, pero además, yo insisto, a los Zetas, el gobierno de Estados Unidos los investigó de cabo a rabo, los volteó como un calcetín. Supo cómo se financiaban, supo a dónde iba su dinero, supo cómo intrigar entre ellos. Muchos de los asesinatos contra la cúpula de los Zetas fueron instigadas por Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos, la DEA, si tenía tanta información de los Zetas para desarticularlos, no se habría topado con este detalle que ahora dice el líder de los Ardillos, que él se enteró que los Zetas estaban financiando a la campaña de López Obrador? Por Dios, ¿no? Claro que se hubieran dado cuenta, ¿no? Y pero no sé, yo francamente creo, ayer yo estaba platicando con mi compañera de vida, que es mi productora, y estábamos platicando. A ver, la pregunta es, Vicente, todos sabemos que la campaña de Xóchitl Gálvez va fatal, aunque ella lo niegue, ¿no? A pesar de que ella insista en que su viaje a Estados Unidos fue exitoso, que su paso por España fue fantástico y que la cera en el pastel de su encuentro con el Papa fue el no va más, ¿no? Bien, pero aún así, todo mundo tiene la impresión de que Xóchitl Gálvez es quizá el producto más desarrollado, pero también más imperfecto de un megamontaje, ¿no? De un megamontaje de un candidato de paja, ¿no? Y entonces la pregunta que yo me hacía y le hacía a mi esposa es, ¿la gente, los ciudadanos,
van a dejarse embaucar por esta candidata que es un muñeco de paja, es una tapadera de intereses. La gente va a caer en este engaño y entonces la respuesta a esta pregunta era, mucha gente ya no se cree, ya descubrió qué hay detrás de esta botarga, ¿no? Ya descubrió que detrás de esta botarga está la mano de Claudio X González, la mano de Alito, la mano de Marquito Cortés, la mano de los chuchos. Y pero por eso mismo, yo creo que en el grupo, en el cuarto de guerra de la campaña de Xóchitl Gálvez, han llegado al convencimiento de que necesitan atizar más el fuego, porque ya la candidata está cayendo. Entonces, están echándole más leña, así como los hermanos Marx desbarataron todo el ferrocarril para que la locomotora siguiera adelante, desbarataron hasta que deshicieron todos los camerinos, todo para que la locomotora siguiera andando, y la única posibilidad de atizar esto es a través de escándalos, como el que hoy nos ofrece Latinos, pero la gente ya no se los traga, la gente ya, y esta es la última reflexión que quiero hacer, en México ya tenemos unos ciudadanos muy formados intelectualmente, muy descreídos de los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación han perdido terreno de una manera increíble, ¿no? La gente está volteando ya hacia otro lado, la gente ya no cae tan fácil en este tipo de trampas y yo por eso mucho me temo que a pesar de los esfuerzos de los montajes y todo su grupito de latinos, van a caer en saco roto el próximo 2 de junio y si no, el tiempo lo dirá, querido Vicente. No, yo coincido contigo y a la lista le puedes sumar los nombres de Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Pablo Iriart, toda esta gente, ¿no? Y el secreto de tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, como del propio Genaro García Luna, es que trataron y se dieron cuenta que estos periodistas, empezando por Loret de Mola, eran como esos gatos a los que embarras de manteca los bigotes, y una vez que le embarras de manteca los bigotes, los tienes incondicionales para toda la vida. Eso es lo que ocurrió. Desafortunadamente. Habemos otras especies que aunque nos embarren o nos quieran embarrar los bigotes de manteca, nunca nos vendemos, querido Vicente, esto lo sabes bien tú, pero estos se enriquecieron, no es, tú haz una lista, yo conocí a muchos de ellos cuando empezaban en el periodismo, conocí a Pablo Iriart, que era un pobre periodista que andaba a veces mal vestido. Y ahora es millonario. ¿Cómo explicas eso? Pues claro, por su cercanía con Carlos Salinas de Gortari y así enumérame cualquiera. Y fue eso. Los untaron los bigotes con manteca y ese fue el resultado. Y así se pervirtió una profesión tan linda, tan generosa, a la que yo amo y tú también, que es el periodismo independiente. A mí no me gusta presentarme a mí mismo como el paladín, y tú tampoco, pero la gente sabe bien distinguir quién se vende por unas monedas y quién no se vende, quién está al servicio de la comunidad, del pueblo y quién está al servicio de la oligarquía. Y esa sería mi última reflexión, don Vicente. Como siempre, un placer estar contigo. Te abrazo, hermano. Seguiremos aquí en esta ruta en la que la historia nos ha puesto. Es increíble la historia que estamos viviendo. Vamos a estar pendientes de la famosa marcha del próximo 18, a ver qué dice Lorenzo Córdoba, a ver qué dice la Beatriz Pajés, que es la oradora que va a estar en Nuevo León, a ver qué dicen en defensa de la democracia. No, va a estar bueno el show, así es que vamos a estar pendientes de esto. Ya saben, me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también a partir de las 14 horas, en 1 hora y media más o menos, en nuestro programa de No Apto para Cínicos. Te mando un inmenso abrazo, querido Vicente. Te mando un abrazo yo también, Jaime Journo en Twitter, @Jaime Journo, y en No Apto para Cínicos en YouTube. Apoyen a mi carnalito, hagamos crecer
los canales de nuestros hermanos, de nuestros maestros, como el querido Jaime Hernández. Saludos a la familia, Jaime. Igualmente, querido Vicente.